sensibilidades somáticas 2. Hemos visto ya sensibilidades somáticas 1. Hemos visto, hemos hecho esta práctica. Eh, eh, También hemos visto algo de sensibilidad térmica. En la práctica, si recuerdan, había algunos experimentos. Ay, ¿dónde me he entrado? Ya. Entonces, estas sensibilidades eh, puede también diagnosticar muchas enfermedades o incluso nos puede dar, es un signo, síntoma, de un síntoma de alguna patología que esté sufriendo el paciente, ¿no? Entonces, el dolor eh, se lo ha estudiado mucho, incluso al dolor hay una especialidad específicamente del dolor, manejo del dolor, que lo realizan los anestesiólogos, ¿no? Y algunos incluso neurólogos. Es una subespecialidad. Entonces, se ha estudiado mucho el dolor, se conoce ya algunas de sus vías de conducción, se conoce sus fibras, se conoce su velocidad, ¿no? Entonces, al dolor eh, va a estar presente siempre y cuando exista algún daño, ¿no? Es decir, haya un tejido que esté dañado y esto va a hacer que el individuo dé una reacción o de lo contrario eh, algunas veces se adapta al dolor, ¿no? En algunos casos. Entonces, siempre que haya un daño tisular, también va a provocar un aumento del flujo sanguíneo. Entonces, para clasificarlo al dolor, lo podemos clasificar también como un dolor rápido y dolor lento. El dolor rápido, este es el cual se va a percibir al, a los 0,1 segundos después del estímulo. Estamos hablando de un dolor rápido y el lento va a empezarlo a percibir más de un minuto, eh, más de un segundo. Y por ejemplo, el dolor rápido se lo describe como un dolor intenso, punzante, agudo, eléctrico, como cuando existe un dolor sobre la cortada de un cuchillo, una quemadura, ¿no? En cambio, el dolor lento se lo describe como perdón, urente, sordo, pulsátil, nauseoso, incluso crónico. Entonces, lo característico de este dolor es que puede ir acompañado de una destrucción tisular. Entonces, este dolor lento incluso suele ser incapacitante, insoportable y puede darse tanto en la piel como en tejidos profundos. También en cuanto a la clasificación de los sentidos somáticos, lo podemos clasificar como sensaciones somáticas exterorreceptoras, viscerales y profundas, ¿no? Las profundas, estamos hablando de la sensación de presión, dolor y vibración. Las viscerales de órganos internos, la exterorreceptora o también denominada propioreceptora del estado físico
o en todo caso de la posición de la presión y del equilibrio. Entonces, habíamos dicho que siempre que exista una lesión tisular, como respuesta vamos a tener dolor. Entonces, el dolor de esta lesión tisular puede ser causada por mecanismos térmicos, por alguna compresión mecánica, algún estímulo químico. ¿Qué estímulos químicos? Ahí están viendo en la imagen. Los estímulos químicos que pueden provocar el dolor van a ser estas, las bradicinina, las serotonina, la histamina, el potasio, la acetilcoenzima A, estas enzimas proteolíticas como son las prostaglandinas y la sustancia P, que aumentan la sensibilidad a las terminaciones del dolor. El dolor rápido va a ser a partir del dolor mecánico y térmico. Y el dolor lento puede ser en cualquiera de estos tres estímulos que les había comentado: mecánico, térmico o químico. El dolor lento. ¿Ya? Entonces, vamos a ver esta velocidad de la lesión tisular. Esto va en relación también a la temperatura, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona va a empezar a sentir dolor y vean cómo es que su umbral va a irse a elevar a partir de los 45 grados centígrados, ¿ya? Entonces, esta temperatura mayor a 45 grados centígrados va a ser quien va a empezar a dañar a los tejidos y esto va a guardar relación también con la tasa de ocurrencia de la lesión y también con el daño. En cuanto a la intensidad, va a estar ocasionada dependiendo de qué tan grande sea la lesión. Puede ser una infección isquémica, confusión. Ya. Entonces, pasamos aquí. Ahí están las fibras del dolor lenta, las fibras del dolor rápido. De estas sustancias que estábamos viendo acá, que son estos estímulos químicos, por ejemplo, se dice que la bradicinina llega a ser la sustancia más dolorosa. Esta intensidad dolorosa va a mantener relación también con estos canales o estos iones de potasio, que el incremento local de esta bradicinina va a ser de que también incremente este potasio y se van a elevar, por lo tanto, estas enzimas proteolíticas que al final van a llegar a causar algún daño a estas terminaciones nerviosas y estas se van a ver mucho más permeables en la membrana para que ingresen estos iones, ¿no? Que tienen mucho que ver. Por ejemplo, también en la lesión causada por un estímulo, en caso de que haya un bloqueo del flujo sanguíneo, este tejido
por esta falta de irrigación también puede volverse doloroso. Entonces estábamos hablando de un dolor rápido y un dolor lento. El dolor rápido, van a ser con estímulos que van a ser de tipo mecánico o de tipo térmico. ¿Cuáles van a ser sus fibras nerviosas principales? Las tipo A, delta. La velocidad de transmisión va a ser entre 6 a 30 milisegundos. Milisegundos, por si acaso. Y va a ser, este estímulo rápido, va a ser de que la persona reaccione inmediatamente al estímulo doloroso. El dolor lento o crónico, van a ser de estímulos químicos, mecánicos y térmicos. Las fibras que van a estar encargadas van a ser las fibras tipo C. La velocidad de transmisión va a ser entre 5 a 2 milisegundos. Este dolor lento crónico va a tener la tendencia de ir creciendo, o sea, de hacerse más fuerte a medida que se va produciendo el tiempo, es decir, a mayor tiempo va creciendo el dolor y a la larga este dolor crónico o lento llega a ser intolerable e incluso estos pacientes llegan a, no sé, a hacer cosas extremas, ¿no? No sé si alguna vez han visto a alguna persona golpearse, ¿no? Golpearse las piernas, las rodillas, golpearse incluso la cabeza, ¿no? Y es porque quieren mitigar el dolor y no soportan todo ese dolor lento y crónico y lo prefieren sacar su órgano, ¿no? Que a veces hasta dicen, córtame el pie, ¿no? O sáquenme la cabeza. Entonces el dolor es bien difícil de manejar, ¿no? Y vamos nosotros teniendo un umbral del dolor. Entonces, estas fibras van a ingresar a la médula espinal. Recuerden que es un estímulo aferente, ¿no? Que está llegando. Entonces, y estas van a terminar en las astas dorsales de la médula espinal. Entonces, por eso es que yo les decía, recuerden médula espinal, ¿no? ¿Cuál es anterior, cuál es posterior? Entonces, aquí estamos viendo cómo que estas fibras de dolor están llegando al asta dorsal. Al asta dorsal y estas van a llegar gracias a dos sistemas. Estas que van a llevar su trayecto hasta el encéfalo. Entonces, para eso vamos a utilizar este cuadrito. Ya. Entonces vamos a tener dos vías que les decía. Unos fascículos espinotalámicos, unos que van a ser los neoespinotalámicos y otros que van a ser los paleoespinotalámicos. Entonces, estas fibras van a ingresar a la médula espinal y van a recorrer, tiene dos caminos que recorrer. El dolor rápido va a ser, va a ingresar gracias al neoespinotalámico, ¿ya?
¿Quiénes van a ser las que se recogen? Recogen este dolor, las fibras A, A delta. Las fibras tipo A delta, quienes van a ser quienes transmitan el dolor y estas transmiten un dolor térmico y mecánico. Estos, por eso es que les decía, ¿conocen la laminación de Rexed? Y me decían sí, pero no se acordaban nada de la laminación de Rexed. Entonces, para eso es lo que nos sirve la laminación de Rexed. Ahí están divididas las láminas de Rexed. Y estas fibras del dolor rápido van a ingresar hasta la lámina 1 marginal. Aquí se está viendo cómo es que ingresa a la lámina 1 marginal. Ya, estas ingresan al asta dorsal, a la lámina 1 o marginal de la laminación de Rexed y estos van a estimular o excitar a las neuronas de segundo orden que van a corresponder también a este fascículo neoespinotalámico. Estas van a sufrir una decusación, no me acuerdo si está aquí. Estas sufren decusaciones eh, y se van a dirigir hacia las columnas anterolaterales. Estos fascículos van a terminar en el tronco encefálico y en el tálamo para finalmente llegar a la corteza somatosensitiva, ¿no? Entonces, estos van a hacer la formación reticular del tronco encefálico y van a pasar al tálamo y ay, no me acuerdo si tenía la formación reticular. Ya que no se ve la formación reticular, pero recuerden que este es el tálamo, esta es la corteza cerebral, ¿no? Llega entonces este fascículo espinotalámico hasta la formación reticular y va a llegar a, al tálamo para formar el lemnisco medial y desde el lemnisco medial va a llegar, este es el lemnisco medial, llegar a ascender a la corteza somatosensorial. Eh, este fascículo, entonces, este fascículo de las fibras rápidas se puede localizar con mayor precisión, a diferencia del dolor crónico, ¿ya? Entonces, el dolor rápido se localiza con mayor precisión y estos van a irse activando estos receptores táctiles y puede tener un margen de error del dolor rápido hasta 10 centímetros del dolor, ¿ya?
En el caso de los neurotransmisores que se pueden activar acá, estamos hablando del glutamato, que es un neurotransmisor para las fibras del dolor de tipo A. Este neurotransmisor va a estar secretado en la médula espinal y gracias a estas terminaciones nerviosas del dolor de tipo A delta. Este va a ser un excitador del sistema nervioso central y esta acción dura segundos, milisegundos incluso. Luego tenemos al del dolor lento. Dolor lento o paleoespinotalámico. Para el dolor lento se van a estimular fibras periféricas de tipo C o en algún caso las fibras delta y estas van a ascender en la médula espinal entre las láminas 2, ahí están viendo, las láminas 2, las láminas 3 de estas astas dorsales y van a recibir también el nombre de la sustancia gelatinosa de Rolando. Estas fibras entonces van a atravesar estas astas dorsales y las últimas neuronas van a dar origen a las fibras del dolor rápido también, de las últimas neuronas. Pero en cuanto a los neurotransmisores, podemos hablar, por ejemplo, de la sustancia P, que este se encarga de un dolor lento, crónico de tipo C, que se va a secretar en la médula espinal y esta se va a liberar mucho más lento, puede durar más de un segundo y hasta incluso minutos. En la sustancia P percibe una sensación dolorosa doble, es decir, después de que existe un pinchazo por el glutamato, proporciona también un dolor que va a ser lento, que va a ser por la herida que se ha producido, no el rasgado o la ulceración en último caso. Entonces, perdón, estas fibras, les decía, van a llevar un dolor lento o un dolor rápido. Estas ingresan en su gran mayoría al tronco encefálico. ¿Por qué está compuesto el tronco encefálico? ¿Qué estructuras tiene? Para saber si me están entendiendo. Tronco encefálico. El bulbo raquídeo y el encéfalo, doctora. El encéfalo es parte del tronco encefálico. Fraser. Sí. Mesencéfalo, bulbo raquídeo y... Ay, me falta uno. Puente de Baroli. Ah, ahí está. O protuberancia. O protuberancia. Ya alguien iba a hacer comer el cadáver, cerebro. El tronco encefálico, les repito, eso es como si les estuviera preguntando cuántos dedos tiene su pie. El tronco encefálico está compuesto por, primero, médula oblonga o... Bulbo raquídeo, doctora. Gracias a médula oblonga o bulbo raquídeo. Más arriba está el
puente de Barolio, que decía. Doctora, no se logra ver la pantalla. Ya, no importa, no van a entender. Ya, no, mentira. Ya, ni modo, les enseñaré. Ya, no, mentira, mentira. Es bromita, es bromita. Si no, no les preguntara, ¿no? Ahí está, dividido en 3. Esta es la médula oblonga, el puente y el mesencéfalo, ¿no? Esto de aquí arriba, entonces ahí está mesencéfalo. ¿Y esto qué sería? Perdón. Todo esto. Hemos dicho médula, puente, mesencéfalo y esto. El diencéfalo, doctora. Diencéfalo. Facilito, ¿no? En el diencéfalo se encuentra el tálamo. Ya, entonces así está compuesto el tronco encefálico. Entonces, por eso es que, bueno, en algún caso yo simplemente voy a hablar tronco encefálico y demás, porque se supone que ya deberían de conocer. Entonces, estamos en... esta es transmisión de señales. Entonces, estos van a ascender de la médula espinal, van a pasar por este tronco encefálico y estas fibras, aproximadamente un 20% van a llegar al tálamo. Y estos en el tálamo van a llegar a los núcleos reticulares del bulbo raquídeo, de la protuberancia y del mesencéfalo y van a ascender a la región, a la zona gris periacueductal, por eso es que está pasando por acá, ¿no? Por la sustancia gris periacueductal, rodeando el acueducto de Silvio. ¿Qué es el acueducto de Silvio? ¿Quién sabe? Es una cavidad que conecta los partes del cerebelo, si no me equivoco. O el... Creo que conecta el tercer y cuarto ventrículo, doctora. Sí, doctora, conecta el tercer y cuarto ventrículo del líquido cefalorraquídeo. Sí. Exactamente, más específicos, ¿no? Entonces va a conectar el tercer y cuarto ventrículo en el encéfalo y estos están en relación con, ¿se llama? Líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces van a estar alrededor de del acueducto de Silvio, denominada esta zona gris periacueductal. Entonces, se van a ir al hipotálamo, del tálamo al hipotálamo, y en algún caso, o sea, del tálamo al hipotálamo en algún caso, otras van a irse del tálamo, otras se van a ir directamente al hipotálamo, y de aquí se van a ir a estos núcleos intralaminares o núcleos basales, y estos núcleos basales van a enviar señales a la corteza somatosensitiva. Ya, aquí está esta sustancia, zona periacueductal que veíamos, ¿no? Tercer ventrículo, que está conectado en tercer, cuarto ventrículo, este cuarto ventrículo, el acueducto de Silvio, y esta región gris periacueductal, que en este caso está azulito, sustancia gris periacueductal. Entonces, esta sustancia gris
periacueductal forma parte del sistema de analgesia, ¿ya? ¿Qué es la analgesia? Es la supresión del dolor. Entonces, para la supresión del dolor, tenemos un sistema que va a estar encargado del encéfalo y la médula espinal, ¿ya? Cada persona, de acuerdo al umbral del dolor que tenga, puede percibir más o menos dolor, ¿no? Entonces, por ejemplo, se sabe que las mujeres tienen un umbral del dolor mucho más alto que los varones, ¿no? O sea, la mujer puede estar pariendo y el mismo dolor del parto para un hombre es el resfriado, ¿no ves? Así se los compara. Y tiene un umbral del dolor mucho más bajo. Entonces, cada persona va a reaccionar. Al mismo tiempo, hay mujeres que, a pesar de que se sabe que tenemos un umbral del dolor mucho más alto, hay mujeres que tienen un umbral más elevado aún o más bajo, ¿no? Entonces, cada persona va a actuar de diferente forma o va a reaccionar de diferente forma al dolor. Entonces, esto lleva todo un proceso, que es este proceso de analgesia, quien va a suprimir el dolor. Entonces, dentro del sistema de analgesia, vamos a considerar tres partes. Uno, que va a ser la sustancia gris periacueductal, y estas áreas periventriculares del mesencéfalo. Dos, el núcleo magno de Rafe. El núcleo magno de Rafe. Y tres, el complejo inhibidor del dolor localizado en las astas dorsales de la médula espinal. Por eso es que yo les decía, ¿cuál es la asta dorsal? ¿Cuál es la asta anterior? No sabían que tenía astas en algunos casos, ¿no? Pues por eso tienen que saber. Entonces, es complejo la parte de neurofisiología y es más complejo si ustedes no saben neuroanatomía. Pero si no saben histología. A ver, entonces, esta sustancia gris periacueductal y estas áreas que van a estar alrededor de los ventrículos van a ser quienes van a rodar el acueducto de Silvio y también va a estar en relación al tercer y cuarto ventrículo, ¿no? Estas van a enviar señales a quienes, al núcleo al núcleo magno de Rafe o este que se va a encontrar en el puente y en el bulbo, ¿no? Puente y bulbo. Y este va a enviar fibras al núcleo reticular al núcleo reticular o al núcleo o también denominado el núcleo lateral al núcleo Rafe. Estos van a transmitir señales que van a ir descendiendo y estas son denominadas ya de segundo orden o segundas neuronas que van a llevar hacia la columna dorsolateral de la médula espinal, formando este complejo inhibitorio del dolor de las astas dorsales de la médula espinal. Esta activación de toda esta analgesia van a excitar a estas sustancias, estos núcleos o neuronas de la sustancia gris. Y van a llevar esta información a niveles mucho más altos como el cerebro para que este cerebro pueda suprimir el dolor. ¿Ya?
Entonces, estos van a suprimir el dolor también por los núcleos periventriculares del hipotálamo, núcleos periventriculares del hipotálamo y el fascículo prosencefálico medial del hipotálamo. ¿Quiénes van a participar en esta vía o en este sistema? Van a participar la encefalina y la serotonina. Encefalina y serotonina que participan en este sistema analgésico. Entonces, estas fibras van a ir derivando de estos núcleos periventriculares, de la sustancia gris periacueductal y de las terminaciones de las fibras del núcleo magno, y para que éstas secreten encefalina. Las fibras que van a secretar serotonina van a ser estas fibras de las astas dorsales. La serotonina a la vez hace de que las neuronas locales vayan a liberar encefalina. Esta encefalina lo que hace es inhibir la acción presináptica y postsináptica de las fibras del dolor tipo C. Entonces, este sistema va a ser capaz de bloquear el dolor desde el punto de entrada inicial, que estamos hablando de la médula espinal. Entonces, habíamos visto que el dolor ingresa, ya sea dolor lento, dolor rápido, por esta médula espinal, las dorsales. Y ahora estamos viendo cómo es que esta analgesia va a llegar a formar este complejo para detener este dolor y a la vez ir secretando la encefalina y la serotonina. Entonces vamos a tener opioides, ¿no? Opioides cerebrales que son también denominados endorfinas. Estos opioides cerebrales se han ido descubriendo durante mucho tiempo y nada raro que se sigan descubriendo muchos más. Estas van a ser sustancias químicas que van a modificar la excitabilidad neuronal, ¿ya? Estos lo hacen actuando sobre receptores sinápticos y en algunos casos también sobre receptores de la morfina. Entonces tenemos también estos productos encefálicos como la propiomelanocortina, la proencefalina y la prodinorfina. Entonces, estas nos ayudan a la activación también de esta analgesia. Ahora vamos al dolor referido. El dolor referido, va a ser cuando una persona va a sentir el dolor en una parte situada bastante alejada del tejido, ¿ya? Por ejemplo, en el examen de grado han preguntado, ¿por qué existe el dolor referido en la apendicitis? ¿O por qué existe el dolor referido en el páncreas? ¿Alguien sabe? Cri, cri. Un grillito voy a poner. Ya. Cuando les toque en su examen de grado van a responder seguramente de aquí unos 8 años, 10 años. Doctora, ¿Qué?
Ya. Entonces, esto va a ser gracias a la presencia de algunos tejidos viscerales, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, tenemos el dolor visceral que están viendo acá. Estas fibras nerviosas van a hacer sinapsis nuevamente en la médula espinal. Estas van a llegar a formar estas neuronas de primer y segundo orden y estas van a viajar a través de estas neuronas conduciendo el dolor referido, ya sea a la piel o algunos órganos que se encuentren alrededor, ¿no? Entonces, el dolor referido por ejemplo, en el abdomen es gracias al peritoneo, ¿no? Tenemos un peritoneo parietal, un peritoneo visceral y los mesos, ¿no? Entonces, son esos, por esta gran inervación que tienen, que causan este dolor referido, dolor visceral de tipo somático. Entonces, el dolor visceral va a corresponder de estas fibras ahí están algunas fibras, el dolor referido. Entonces va a corresponder el dolor visceral de estas neuronas o fibras que se encuentren ya sea en el abdomen o en el tórax. Sabemos que estas vísceras no van a poseer receptores sensitivos, pero sí van a poseer fibras del dolor, ¿no? Entonces, pueden tener este dolor referido, puede tener un dolor intenso en el caso de que haya algún daño tisular. Entonces, cualquier motivo, cualquier fenómeno que exista que haga que estas terminaciones nerviosas se exciten, van a provocar un dolor intenso. En cambio, el dolor parietal se va a propagar gracias les decía, al peritoneo, a la pleura y al pericardio, ¿no? Tenemos un peritoneo parietal, tenemos un peritoneo visceral. Entonces, el peritoneo parietal va a ser quien va a propagar este dolor a la pared de estos órganos, ¿no? Hacia las superficies. Y este dolor, sin embargo, el dolor parietal va a proceder de una víscera. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero, vamos a tener un dolor visceral verdadero y un dolor visceral parietal. El dolor visceral verdadero va a estar recorrido por fibras de las haces nerviosas del sistema autónomo. Y el dolor parietal gracias a los nervios raquídeos. Los nervios raquídeos. Por eso es que existen dos tipos de dolores, parietal y visceral. Entonces, estas fibras de dolor se van a transmitir a distintas partes del cuerpo, ¿no? Entonces, estos tienen que ver también con los dermatomas y aquí estamos viendo en la imagen, por ejemplo, del dolor cardíaco, ¿no? Que el dolor cardíaco es visceral. Sin embargo, cuando una persona sufre un infarto cardíaco, gracias a estos dermatomas, siente hormigueo en el brazo izquierdo, siente
hormigueo o incluso falta de sensibilidad en el cuello, se recorre en el cuello gracias a la inervación de C3 y T5, ¿no? En algún caso incluso llega al estómago por las T's, las torácicas, ¿no? Entonces puede referirse desde el corazón hasta el brazo o hasta el cuello o hasta el estómago, ¿no? Y esto va en relación a los dermatomas. Pues ya nos quedan 10 minutos. Entonces, hay otro dolor que procede de las vísceras. Puede ser superficial y puede ser también parietal, que hemos visto, ¿no? Dolor visceral y dolor parietal. En su libro van a encontrar algunos ejemplos, como se ve acá, el dolor del apéndice, ¿no? Entonces estamos viendo el dolor visceral, que es netamente el dolor que está causando en la fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca derecha. Y estamos viendo un dolor parietal que va a empezar a doler la piel, ¿no? La pared, se habla de la piel. Y va a tener relación con la L1. Entonces, el dolor visceral también tiene relación con la T10. ¿Quién sabe qué inerva la T10? ¿Qué parte del abdomen? T10, ¿qué dermatoma es? ¿A dónde va? Cri, cri. La piel periumbilical. Sí, has encontrado. Lento en el internet, pero es la región periumbilical. Ya, entonces, de ahí se explica cómo es que el dolor del apéndice referido, o sea, va a viajar, tiene una migración del dolor, que el apéndice, su cronología nos dice que nos empieza a doler en la región periumbilical, incluso en el epigastrio, y este dolor, pasado el tiempo, porque se empieza a hacer crónico, va a migrar el dolor y se va a hacer local ya en la fosa ilíaca derecha. No, esa es la cronología. Ya. Pasaremos rapidito a la parte de el sentido del gusto. Ya, el sentido del gusto, sentido del olfato, y con eso vamos a llevar 3 temas. La siguiente nos vamos a enfocar netamente a visión. Y ya estos 2 temas son bien cortitos, por eso he decidido hacerlo dolor junto con esta fisiología sensorial. Y esto creo que está en la última parte de su libro. No recuerdo. O en el capítulo. No recuerdo. Ya. Entonces, el sentido del gusto y del olfato van muy de la mano, ¿no? El sentido del gusto, de igual manera, han repasado ya en fisiología, en anatomía, han repasado en histología. Entonces, simplemente un repasito rápido para que ustedes entiendan estos receptores. Entonces, ¿por qué digo que el gusto y el olfato tienen mucha relación? Porque estos 2 estímulos van a responder
a moléculas que van a estar disueltas y a estas se las denomina quimiorreceptores. Entonces, para nosotros que podamos percibir estos quimiorreceptores, vamos a tener estas 5 modalidades básicas de el gusto. Entonces, estas también van a estar influidas por el olfato, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver ambos, ¿no? Estos quimiorreceptores, entonces, se van a dar en respuesta a algunos cambios químicos que pueda haber en el ambiente. Los que son estos cambios químicos internos son los interorreceptores y los que son de ambiente externo son exterorreceptores. No hay ciencia, ¿no? Intero y extero. En cuanto a los exterorreceptores, vamos a incluir a estos sabores, a estos receptores del sabor, que son gustativos, y estos que se van a activar en respuesta a sustancias químicas como los alimentos o bebidas, ¿no? Y también tenemos a los exterorreceptores olfatorios, que van a ser receptores del olor, que se muestran en estas acciones o en el ambiente cuando están disueltas como moléculas gaseosas en el aire. Entonces, para que nosotros podamos distinguir estas sensaciones, necesitan primero estas sustancias disolverse, ¿no? ¿Dónde se van a disolver? En la mucosa. Puede ser en la mucosa bucal o puede ser en la mucosa olfatoria, ¿no? Sobre todo estas moléculas gaseosas necesitan disolverse en este sentido del olfato, perdón, en la mucosa olfatoria, para que se pueda estimularse el sentido del olfato. Ambos tienen mucho que ver, les decía, ambos se van ahí, se acompañan, porque si a alguno le ha dado COVID, se ha debido dar cuenta que a pesar de que tiene el sentido del gusto, si no tiene sentido del olfato, o cuando se resfrían al final, ¿no? Está tan atrofiada la mucosa que al final no llegan a sentir los mismos sabores. Perdón, un minutito, por favor.